Todas deseamos intimidad, relaciones significativas y estrechas. La más importante de ellas es nuestra relación con Dios. Y si esa relación es cercana, las demás relaciones podrán ser plenas y sanas. Y sobre esta intimidad conoceremos juntas. Bienvenidas a Íntimas, nuestro podcast. Hola amigas, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes un viernes más de nuestro podcast Íntimas. Estamos tan felices que el día de la semana se nos olvida, pero nos da mucho gusto. Estamos sobre todo muy agradecidas con Dios porque, como Fer decía, es un privilegio estar aquí, es un privilegio que Dios nos da y poder compartir su palabra con ustedes. Es un gozo, un deleite y un privilegio realmente. Entonces yo estoy particularmente feliz porque Fer está conmigo hoy y vamos a hacer este capítulo juntas. Así es, sean todos bienvenidos. Puedes darte cuenta en los episodios anteriores que estamos teniendo esta serie titulada Temperamentos Transformados y hemos estado hablando acerca de dos temperamentos. El primero de ellos fue el sanguíneo. La semana pasada se habló sobre el temperamento colérico. Y también vimos un personaje del temperamento sanguíneo, que en este caso fue Pedro, y hoy vamos a ver un personaje que seguramente ya sabes quién es cuando nos referimos a este temperamento colérico, pero este personaje pues es el apóstol Pablo, ¿verdad? Que vamos a ver algunas características distinguidas de este temperamento y también vamos a ver cómo el Señor lo transformó, que es el objetivo de esta serie, que tú puedas cobrar ánimo y creer que el Señor puede transformar nuestro temperamento, todo nuestro ser, porque Él tiene esa única capacidad y para Él nada es una limitación. Así es. Y a mí me ha encantado estar estudiando los temperamentos porque estaba yo pensando qué importante es conocernos como persona. Autoconocimiento es muy importante porque podemos entender por qué reaccionamos de cierta manera, pero también porque podemos trabajar sobre todo eso, porque qué triste que aunque tú sepas, no hagas nada y digas, así soy, pues así me hizo Dios, ni modo que se aguante. No, la verdad es que nosotros tenemos una meta y esa meta es parecernos un poquito más a Cristo, servirle, ¿verdad? Agradarle y tratando de llegar a esa meta es como nosotros podemos permitirle a Dios que Él nos transforme. Entonces eso es lo que a mí me queda, eso es lo que yo agradezco de estos hermosos temas, el que no solo es que yo me conozca y sepa cómo soy, por qué reacciono así, sino que pueda conocer cómo cambiar, que es el meollo del asunto y que es algo que vamos a ver hoy en un ejemplo tan palpable. Y la Biblia de veras me encanta, Fer, porque nos enseña con peritas y manzanas y Dios, siempre yo lo digo, Jesús es el gran maestro de maestros, nuestro Dios es el pedagogo por excelencia y nos hace entender tan bonito en su palabra cómo es que una persona puede ser transformada para cumplir su propósito. Si yo pudiera agregarle a esto de temperamentos transformados, yo le diría, para cumplir un propósito, porque tenemos un hermoso propósito en Dios, todos, tú, Fer, todos en el mundo nacemos con un propósito, conocerlo y hacerlo es lo que te hace más feliz. Y estoy adelantándome, pero como decía Fer, es un episodio muy, muy lindo. Ya tenemos a varias amigas aquí, no puedo ver quién son, pero les mandamos saludos a todas nuestras hermosas amigas que están aquí y sé que van a recibir una bendición porque es la palabra de Dios la que las bendice. Entonces, saludos a todas nuestras amigas que ya se conectaron. Vamos a dar inicio con este podcast y este capítulo que se llama Pablo el colérico. Entonces voy a hacer rápidamente un resumen de lo que es el temperamento colérico y la semana pasada yo decía, Cris, ellos son los que mueven al mundo, los admiro, los respeto porque son la gente que logra, ¿verdad? La gente que hace, su palabra es lograr, hacer, son prácticos, son los que tienen proyectos, los que lo llevan a cabo, los grandes empresarios, los grandes líderes mundiales, los grandes, líderes, presidentes, yo no sé,
tenemos muchos ejemplos de personas en la actualidad, ¿verdad? Que son coléricas y que son estas personas que logran, independientes y muchas fortalezas, pero para hacer eso necesitamos tener una estructura, ¿verdad? Y a veces pueden ser un poquito crueles, un poquito duros, los podemos catalogar como personas de carácter muy fuerte, ¿verdad? De carácter muy independiente, de esos que dicen, se hace por así como yo digo. Entonces, a veces, ¿verdad? Es un poco difícil tratar con algunas de estas personas porque podemos decir, ¡ay, es cruel! Son canijos, son duros, son fuertes, y es parte de... Pero hoy vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo, que siendo de este temperamento, vuelvo a insistir que solo él pudo haber realizado el propósito que Dios tenía para él. Y vamos a ver a través de todo el Nuevo Testamento, ¿verdad, Fer? Cómo nos denota la Biblia y cómo nos habla la Biblia de que sí, Pablo era por excelencia un gran colérico, ¿verdad? Así es. Sí, y como decía Ley, la verdad es que nos da mucho gusto que estés aquí con nosotras. Y fíjate que estábamos pensando en la realización de esta serie para también poder interactuar contigo sobre tu temperamento. No sé si esta serie te ayuda a descubrirlo, si algunas características que hemos nombrado a lo largo de todos estos episodios te han hecho pensar, sí, yo soy un poco así. Y si es así, o si ya lo sabías, quiero invitarte a que puedas comentarlo. La verdad es que nos gusta mucho leer tus comentarios y además es una bendición hacerlo porque... pues podemos saber cómo Dios te habla a ti y eso nos bendice a nosotras. Entonces pues te invito a que lo hagas a lo largo de todo este episodio, o si hay algo que tú puedas aprender sobre Pablo o que el Señor te hable a tu vida, que también nos lo hagas saber para que juntas podamos bendecirnos mutuamente. Y pues bueno, voy a comenzar con una primera característica de Pablo que podemos ver en Hechos 9 específicamente, y es que Pablo era un hombre cruel antes de ser transformado por Dios. Esto lo podemos ver porque Hechos 9, 1 y 2 dice, Saulo, sabemos que su nombre antes de ser transformado era Saulo, y dice, Saulo seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Entonces podemos ver aquí primero que él era el promotor de la persecución contra la iglesia, que era un líder, pero que era un líder violento, ¿verdad? Y que estaba activo en querer destruir a los cristianos porque los odiaba. El capítulo 2 de Hechos 9 dice, y le pidió cartas de autorización para las sinagogas de Damasco, y Saulo, estas cartas permitían que si Saulo encontraba algún seguidor del camino, es decir, de Jesús, hombre o mujer, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Entonces, si te das cuenta, aparte de que Pablo promovía actos de violencia y de muerte, también tomó la iniciativa de ir con el sumo sacerdote y decirle, dame cartas de autorización para que cualquier seguidor de Jesús que yo encuentre en el camino pueda arrestarlo. Entonces, esta astucia es una característica distinguida del temperamento colérico. Sin embargo, cuando esta astucia y esta iniciativa por hacer las cosas están motivadas por el odio, por la violencia, por el deseo de causar mal a otros, es cuando debemos de reconocer que nuestro temperamento necesita ser transformado por el Espíritu Santo. Podemos ver que estos pasajes nos dejan ver algunas tendencias coléricas en Saulo de Tarso. Nos enseña que él era un líder resentido y activo, porque como te dije, él era quien promovía y quien lideraba el movimiento contra la persecución de la iglesia. También era un individuo enojado, hostil y amargado, porque dice, promovía actos de violencia y muerte. Y también podemos ver que en sus deseos había una gran crueldad. Es decir, Pablo no era como el melancólico que se tienta el corazón y dice, no, por favor, no vayan a hacerles daño, aunque no lo conozca, ¿verdad? Pablo decía, es un seguidor de Jesús, quiero matarlo, y no le importaba qué tanto daño podía hacer, no le importaba lo que pensaran de él. Él tenía el deseo de matarlos porque odiaba a cualquier seguidor de Cristo. Entonces, esta es una característica de este temperamento colérico, que pueden llegar a ser un poco crueles, o más bien muy crueles, si no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Pero también podemos ver este gran potencial que tenía Saulo, porque era quien tomó la iniciativa, era quien fue el líder de este movimiento. Y podemos ver que yo creo que el Señor Dios vio eso en Pablo, ese potencial, y dijo, yo quiero que este hombre me sirva y quiero usarlo para que él hable sobre mí, porque él tiene esta capacidad de convencer, de liderar, de ser fiel a lo que quiere, de ser obstinado. Entonces podemos ver que esa característica el Señor Jesús la había tomado en cuenta, ¿verdad?
el logro, porque los coléricos son de logros, ¿verdad? Entonces Dios dijo, si alguien puede lograr evangelizar a todos los gentiles, es este hombre, porque tiene una gran determinación, un rasgo colérico totalmente. Así es, sí, y también otra característica que me gustaría hablarte es la fuerza de voluntad. Y esta es una de las mayores ventajas de este temperamento colérico y que en lo personal yo admiro mucho. Y esta fuerza de voluntad se puede ver en una de las epístolas que Pablo escribió, y esta se encuentra en 1 Corintios 9:24. Pablo dice, cuando hay una carrera, todos corren para ganar, pero solo uno recibe el premio, así que corran para ganar. Pablo nos está diciendo que seamos autodeterminados en lo que queremos lograr, y esto lo admiro mucho del temperamento colérico, porque cuántas veces yo no he necesitado que mi mamá es colérica, de pronto me diga, a ver, Fer, ¿pero qué quieres hacer? Organiza tus ideas. ¿Cómo vas a lograr eso que te propones hacer? Y muchas veces necesitamos esa fuerza de voluntad, ese empuje, exacto, ese impulso en nuestras vidas. Y podemos verlo que Pablo siempre sabía lo que quería. Si estudias el Nuevo Testamento vas a darte cuenta de eso. Y que también se proponía alcanzarlo. Era un hombre de acción. En el versículo 27 dice, por eso yo no corro sin una meta, ni peleo como los boxeadores que solo dan golpes al aire. Es otra versión. Entonces, podemos ver que Pablo también habla acerca del poder de la mente, de cuando tú crees que puedes lograr algo y entonces lo haces, ¿verdad? Y vemos que Pablo está diciendo, yo no corro sin una meta. O sea, Pablo siempre, siempre tenía fijas sus metas, siempre sabía qué es lo que quería lograr. Y la verdad es que yo aprendo mucho de esto porque a mí me enseña que si queremos lograr algo en la vida, tenemos que darnos cuenta qué es lo que necesitamos hacer para lograr aprender un nuevo idioma, para lograr, no sé, mantener en orden tu casa, en mi caso mi cuarto, ¿verdad? Que es una de mis metas. Cualquier cosa que te propongas, el apóstol Pablo nos enseña qué vas a hacer para lograrlo. Tienes que ser determinado. Y esto es algo muy bueno de este temperamento colérico. Sin embargo, uno de los peligros de esta característica de este temperamento es que en esa fuerza de voluntad que tienen por hacer las cosas, pueden llegar a ser muy obstinados. Y esto es un peligro, porque muchas veces esa obstinación que los mueve a ellos es el resultado de la autoconfianza que tienen en su persona, porque ellos piensan, yo sé que puedo hacerlo, exactamente, lo voy a lograr. Yo sé que soy fuerte, que soy muy inteligente, que soy muy bueno hablando en público, que tengo capacidad para liderar personas, entonces lo voy a hacer. Entonces, esto puede llegar a ser un peligro porque se olvidan de que su ayuda, de que la sabiduría, de que la guía viene de Dios. Y entonces se ponen a ellos en el primer lugar, ¿verdad? Y eso puede llegar a ser un obstáculo en su vida también. Pero al igual que toda persona con cualquier temperamento, es necesario que recordemos que nuestra fuerza, que el éxito de nuestra vida no proviene de nuestro poder ni de ninguna capacidad humana, siempre proviene del Espíritu de Dios. Otra, No, me acordé de lo que dijiste, Fer, porque una de las cosas que estaba leyendo es que decía, los grandes dictadores y personas más crueles del mundo, y se me dio a la mente como Hitler o el ruso Putin, decía, eran coléricos, y yo, ¡ay, qué triste! Porque usaron esa determinación, esa inteligencia, esa sagacidad, esas ganas de lograr algo para algo malo, y lo lograron, ¿verdad? Pero como tú dices, aquí toda la diferencia la hace cuando esa transformación ocurre, ¿no? Entonces es como tú dices, peligroso. Así es, sí puede llegar a ser peligroso. Y también una de las cosas muy distinguidas de este temperamento colérico es que ellos tienen una tendencia muy fuerte a la ira y a la agresividad. Y esto se puede ver poco en la vida de Pablo porque él fue transformado, y en realidad la Biblia nos relata más de su conversión que de cómo era antes. Pero uno de estos hechos está relatado precisamente en Hechos 15:39 y habla acerca de cuando Pablo tiene una discusión muy fuerte con Bernabé. Esta discusión sucede porque Juan Marcos, sobrino de Bernabé, los acompaña a su primer viaje misionero. Sin embargo, cuando llegan al destino, que en este caso era Pergue, Juan Marcos decidió abandonarlos y ya no continuar con ellos. Entonces Pablo, como todo colérico, intolerante a quienes no mantienen el espíritu y la fuerza ante la adversidad, dijo, ya no quiero que Juan Marcos nos acompañe más en este viaje. No quiero que vaya a ningún viaje misionero con nosotros.
Pero Bernabé, por ser su tío, y también podemos ver un poco que Bernabé tenía un temperamento flemático, melancólico, y en este de eso, por ser leal a su sobrino, le pide a Pablo que lo reconsidere. Pero la Biblia nos relata en Hechos 15:39 que tuvieron un fuerte desacuerdo hasta el punto que dejaron de trabajar juntos. Y esto, yo me imagino que debió de ser un poco fuerte para ambos, porque pues se habían destinado que se iban a acompañar, ¿verdad?, en sus viajes misioneros. Sin embargo, en la Biblia vemos cómo Dios siempre provee, y en este caso Silas se convierte en el acompañante de Pablo. Pero algo que yo reflexionaba sobre esto es que esta tendencia a la ira, a la explosión o a la agresividad en el temperamento colérico es algo que deben dejar guiar por el Espíritu Santo. Y recordemos que el temperamento es un patrón específico de respuesta conductual. Y no es que Pablo no se dejara guiar por el Espíritu Santo, ¿verdad? Recordemos que él ya había sido transformado, sino que podemos ver en Pablo la lucha contra su carne y que todos experimentamos. Y de esto habla Romanos 7. Si lees el capítulo 7, Pablo redacta un poco la lucha contra nuestra carne y contra el deseo de servir y de obedecer a Dios. Y habla acerca de que él quiere hacer el bien, pero termina haciendo lo que no quiere, y sale esta frase distinguida: miserable de mí, que yo la escucho y me digo a mí, miserable de mí, realmente. Choca siempre. Entonces, cuando Pablo habla acerca de esto, es precisamente esta lucha que tenemos entre querernos dejar guiar por el Espíritu, pero de pronto tenemos esta respuesta conductual de nuestro temperamento y terminamos haciendo lo que no queremos. Pero en el versículo 25, Pablo dice, en el 24 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y en el 25 escribe: Dios me salvará por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y allí yo me puse a reflexionar que nuestra ayuda viene de Dios, aún en nuestra tendencia a reaccionar de cierta manera. Incluso en esos pequeños detalles de nuestra vida, de nuestro ser, Dios quiere intervenir y Dios quiere que lo dejemos a Él, que Él nos salve, que Él nos guíe y que Él nos diga cómo reaccionar, aunque estemos predestinados según este estudio de los temperamentos, pero Él dice que Él nos quiere salvar, que nuestra ayuda viene de Él, pero nosotros tenemos que dejar que Él lo haga, ¿verdad? Claro. Fíjate que una de las cosas que justo yo me estaba reflexionando cuando digo, pero ¿qué fue que ese hombre tan malo? Fíjate que en uno de los relatos de Hechos dice, cuando él se está acordando de lo que antes hacía, dice, y yo arrastraba a mujeres y niños. Entonces ya me imagino porque si lo dices que lo hacían, entonces, arrastrar es como jalar, no sé si las tomaba de la ropa o del cabello, pero puedo imaginarme a ese hombre, Saulo, que era fariseo de fariseos, celoso, yo creo en esto, como ese Jesús, odiando tanto a los cristianos, que decir, los tengo que arrastrar. Entonces, ¿te imaginas que un hombre que llega a ese grado de ira o de agresividad o de violencia como para arrastrar a una mujer? Y cómo después en las mismas epístolas que él escribe, ¿verdad? Dice, y el hombre respete a la mujer, trátela como el vaso más frágil. O sea, era un cambio de la misma persona, pero que parecía otra persona. Cuando tú entiendes el propósito de Dios en tu vida, el cambio puede ser tan como 180 grados, de arrastrarla y maltratar, a decir, trátenlas como el vaso más frágiles, como coherederas de la gracia de la vida, ámenlas como a sus mismos cuerpos. Entonces, qué cambio tan brutal y tan increíble que tuvo este apóstol. Así es, Ley. Fíjate que creo que es uno de los personajes en la Biblia que más podemos notar esta transformación, porque literalmente pasó de ser un hombre malo, violento, cruel, irascible, a ser un hombre guiado por el Espíritu Santo, sabio, un hombre sensible, un hombre que dirigía a la gente, pero no motivado por el odio, sino motivado porque amaba al Señor y quería que mucha gente lo conociera. Entonces, creo que hay mucho que aprender de este personaje y sobre todo mucho que aprender de nuestro buen Dios, ¿verdad? Que Él nada desecha, que Él en cada una de nosotras ve a su Hijo y entonces dice, yo tengo un propósito para ti y Él lo usa, ¿verdad? Y nos transforma y a mí me habla eso del gran amor de Dios y eso me encanta. Así es. Fíjense que vamos a hablar ahora de cuando ese cambio ocurre
y cómo fue que ese hombre que podemos ver en los primeros, en el pasado de Pablo, digamos, antes de Jesús y después de Jesús, siempre hay en nosotros un antes y un después, ¿verdad? Y en la vida de Pablo fue tan evidente que es un ejemplo muy, muy palpable de lo que Dios puede hacer en las personas, ¿no? Sí. Entonces, les decía que me impactó mucho esta palabra de propósito, porque de veras, lo que Dios tenía para Pablo, él tenía un propósito de abrir el evangelio a los gentiles. Necesitaba a alguien justo como Pablo, es que no me imagino a nadie más haciendo el trabajo, ¿no? Sí. Determinado, agresivo en ciertas situaciones, porque iba a tener que pelear contra gobernadores, se iba casi a pelear contra el César cuando iba para Roma, o sea, algo que solo un colérico pudo haber hecho. Entonces, por eso yo siempre, estoy aprendiendo y lo estoy diciendo ahora, que ese temperamento que tú tienes y que hemos hablado, que a lo mejor a veces no te gusta y que podemos decir, ay Dios, ¿por qué me hiciste así? Yo hubiera querido ser colérica, ¿no? Yo hubiera querido ser flemática. Pero ese temperamento que tú tienes y que a lo mejor batallas como todos batallamos, es perfecto, es el que se amolda al perfecto propósito de Dios para tu vida. Entonces, dale gracias a Dios, porque eso que Dios puso en ti, ese temperamento que puso en ti, va a ser para que tú puedas cumplir el propósito. Y en este ejemplo de Pablo lo vemos perfecto. Entonces yo quería hablar de este gran cambio que tuvo el Señor. Fíjense, de los 27 libros que son en el Nuevo Testamento, Pablo escribió más de la mitad. Más de la mitad, todas las epístolas obviamente que son paulinas, pues Pablo es el que las escribió. Entonces, más de la mitad de todo el contenido del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. Entonces, aquí podemos ver cómo él fue aprendiendo del mismo Dios, cómo contrarrestar o cómo moldear ese carácter, ese temperamento que Dios le había dado, ¿verdad? Y por ejemplo, estaba yo pensando en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses es un libro que habla mayormente del gozo, pero uno de los capítulos, el capítulo 2, que es precioso, habla acerca de la humildad. Y un rasgo que tienen los coléricos, ¿verdad? Que es como de ellos, es que pueden llegar a ser bastante soberbios. Yo tengo la razón, yo voy a hacer esto, porque ellos piensan que están bien y que su opinión puede ser la única que vale, ¿no? Entonces es muy difícil que un colérico se humille. Pero vemos que en este capítulo 2 Pablo hace una gran enseñanza sobre la humildad, y me encanta lo que dice aquí, que es el meollo del asunto. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando él estaba escribiendo esto, me lo puedo imaginar, Dios transformando su corazón, que pudo en alguna ocasión, en algún momento haber sido soberbio, porque él mismo lo dice, si alguien tiene que gloriarse, tendría que ser yo. Soy fariseo, fui circuncidado al 8º día, sabía la ley, me eduqué a los pies de Gamaliel, o sea, yo era una eminencia. Y lo dice no por presunción, sino porque eran los hechos, ¿no? Claro. Pero dice, pero ahora todo esto lo estimo por basura, o sea, todo esto que yo lograba en mí mismo es nada con tal de alcanzar el tamaño de Cristo, el favor del Señor, ¿verdad? Su aprobación, decía él. Y aquí, tomando el ejemplo de Cristo, me imagino que él se estaba enseñando a él mismo, a decir, si Jesús, que era Dios, se humilló hasta la muerte, muerte de cruz, y cómo pudo estar colgado, desnudo, ahí entre el pueblo, sufriendo por nosotros sus pecadores, dice él, ay, me dan ganas de llorar, dice, del cual yo soy el primero. Entonces, ¿cómo un hombre de ser tan soberbio pudo llegar a ser tan humilde de hacer esta declaración? De yo soy el primero, el peor de los pecadores, ese soy yo. Entonces, eso solo pudo entenderlo Pablo cuando él vio el ejemplo de la humildad
de Jesucristo. Y es algo que tú y yo podemos tener, ¿verdad? Si alguna de nosotras padece o sufre por esta a veces orgullo, pensar de uno mismo más alto, él mismo decía, nadie piense más alto de uno que la medida que debe tener. Entonces, tomar ese ejemplo de la humildad de Cristo, ¿verdad? Sí. Otra de las cosas que tienen los coléricos y que Pablo tuvo que aprender es a someterse a la autoridad. Sí. Ellos quieren ser la autoridad siempre, los coléricos, porque son líderes innatos, sí, ¿verdad? Entonces, quiere liderar, la mujer quiere liderar al marido, quiere liderar a los hijos y quiere liderar a las que se dejen, ¿verdad? Sí. O un niño líder es que siempre hay que jugar a lo que ese niño sí. dice y así. Entonces son líderes y son muy buenos líderes. Sí. Y lo mismo, como decía Fer, él fue el líder de toda esta gente que iba tras los cristianos. Pero también Pablo tuvo que aprender a estar bajo autoridad. Y cuando dice... Él escribe, ¿verdad? Y dice, sométanse a las autoridades. En Romanos 14 dice, porque todas las autoridades fueron puestas por Dios. Habla mucho del sometimiento y cómo de que todos tenemos que estar sometidos a Dios primero, sí. pero a nuestras autoridades. Y a la mujer también le dice, sométanse a sus esposos. Y los esposos, sométanse a Cristo. Cristo es su cabeza. Entonces, para un colérico, estar sometido a una autoridad habla de una rendición completa. Y esta rendición completa Pablo la pudo obtener y la pudo tener sí. solo cuando reconoció que Jesús era lo mejor, que Jesús era el más, el sublime, el supremo, que merecía estar en control de su vida. Y me encanta sí. que en Gálatas 2:20 dice, o sea, llega a tal grado de sometimiento y sumisión, Fer, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, sino que vive Cristo en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, ¿verdad? Parafraseando. Sí. Pero fue comprendiendo el gran amor de Dios y el lugar que Dios tenía en su vida, que él dijo, ¿cuál soberbia? No, yo necesito estar bajo la autoridad. Y como les digo, naturalmente para un colérico es muy difícil someterse, pero él enseñó mucho el sometimiento de la autoridad y él entendió, mi autoridad es Dios y ya ni siquiera vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces esos son buenos consejos si tú tienes el temperamento colérico o como todos nosotros, la verdad se nos hace difícil someternos a la autoridad, ¿no? A los padres, al esposo, a los pastores, a los maestros, al gobierno, mucho más, ¿no? Pero aprender de esto que Pablo sabía. Y otra de las cosas que también para los coléricos no es fácil es ese gozo y contentamiento, Fer. ¿Cómo te imaginas a un colérico, verdad? Con el ceño fruncido a veces. Sí, ¿no? Está gozoso, no es como el sanguíneo que el gozo sí les encanta, ¿no? Es el que siempre está bromeando, muy optimista. Por su misma temperamento y las necesidades que de sus cosas, pues los coléricos no son personas que anden sonriendo y carita feliz, aunque son extrovertidos y caen dentro de los extrovertidos, no son tan intensos en su felicidad como los sanguíneos. Entonces, Pablo en este mismo libro de Filipenses aprendió a que su fortaleza venía del gozo que le daba el Señor. Y entonces escribe todo este libro de Filipenses que me encanta a mí, desde una cárcel, y en lugar de estar enojado, como hubiera sido una reacción normal de un colérico, ¿verdad? O estar ya proyectando cómo escaparse de esa cárcel, porque eso había sido muy injusto. Sí. Él se pone a escribir, Dios le da esta hermosa carta para escribírsela a los filipenses, y casi toda la carta habla del gozo que podemos experimentar cuando tenemos a Cristo, y dice regocíjense en el Señor, y otra vez les digo regocíjense y estén contentos con lo que tienen. Yo he aprendido a contentarme con lo que tengo. Cuando tengo mucho estoy contento, cuando tengo poco sé contentarme. Entonces les habla y nos enseña, imagínate un colérico enseñando de cómo estar gozoso todo el tiempo. Les digo que eso solo puede pasar cuando Dios te enseña, cuando te permites tú ser transformada por esas manos del alfarero, que no es que quite tu esencia, no, porque Dios necesitaba la coleriquez, si eso es una palabra, lo colérico de Pablo, ¿no? Si no, nadie lo hubiera podido hacer. Sí.
pero sí ese alfarero, cuando está quitando la aspereza, cuando está quitando esa bolita que ahí no va, cuando le da otra vuelta a su rueda, ¿verdad? Y le pone más presión aquí para que el vaso se vea más bonito. Entonces, eso es precisamente lo que Pablo permitió que Dios hiciera cuando le estaba enseñando todo esto que después él nos enseñó, ¿verdad, Fer? Sí, y fíjate que otra característica también del temperamento colérico, de los coléricos, es que ellos son prácticos por naturaleza. Sí. Y justamente como mencionas, en las epístolas que Pablo escribe en el Nuevo Testamento, podemos ver cómo están llenas de comentarios prácticos. Él siempre termina cada epístola con una forma de que el cristiano pueda llevar a la práctica estas verdades espirituales. Y eso me encanta de este temperamento, porque no se queda como en la reflexión o en la teoría, así como en el, y si pudiera, si hiciera, no. Pablo siempre nos dice, hagan esto, ¿no? Siempre nos invita a la acción, a que pongamos en práctica eso que él nos está enseñando. Y es por eso que los coléricos pueden ser muy buenos expositores de la palabra de Dios. Y esto lo podemos ver en Hechos 27 al 11, cuando Pablo estaba por irse, pero dice la Biblia que se regresa y que se queda enseñando hasta medianoche más o menos. Y yo me ponía a pensar en esto y dije, qué capacidad de discurso de Pablo y de hablar, porque cuando yo he llegado a dar clases, de pronto unas 3, 4 horas, ya no puedo, yo les pongo una actividad a los niños y ya. Pero Pablo no se cansaba, tenía este discurso, y además yo me imagino que tenía a la gente atenta, porque nadie se fue, ¿verdad? Sí. Sin embargo, una de las cosas que pasa mientras Pablo está dando esta enseñanza es que un joven, dice, la Biblia nos habla, no recuerdo su nombre. Éutico, sí, así es. Éutico dice que en la medianoche ya estaba cansado y como estaban en un cuarto piso, se cae y se muere. Y yo leía esto y dije, yo me hubiera asustado, ya no hubiera vuelto a enseñar, estaría en agonía por lo que le sucedió a este joven, ¿verdad? Pero dice la Biblia que Pablo bajó a donde estaba Éutico, se arrodilló, lo abrazó y les dijo, no se preocupen, él está vivo. Dice, Pablo subió de nuevo, partió el pan y comió. Y siguió hablando hasta el amanecer y después se fue. Sí, increíble. Esta practicidad de los coléricos la admiro mucho, porque no son de los que se alarman por cualquier situación, saben gestionar bien cada una de las cosas que está pasando de sus emociones y siempre buscan algo práctico, una manera de buscar una solución, ¿verdad? Exactamente, de resolver algún conflicto, de superar alguna adversidad. Y esto es algo que tenemos que admirar de este temperamento. ¿Verdad? Y de Pablo, que nos enseña, no se alteró por lo que pasó. Él dijo, él está vivo, y el joven recobró la vida, y no obstante con eso, vámonos, sigamos. Pablo siguió enseñando. Entonces, pues es impresionante esta practicidad en ellos. Es increíble. Un melancólico se hubiera puesto a llorar. No, ¿cómo se murió? ¿No? Pero él encontró una solución. A ver, ¿no? Está vivo, vámonos. Y sigue a lo que sigue. Me encantan también. Y como tú dices, los admiro, Fer, de veras, admiro a las personas que tienen este temperamento. Es un regalo de Dios, y seguramente tienen todos los coléricos un gran propósito en Dios. Otra de las cosas que también les quería comentar, estamos por terminar, es que, como tú decías, Pablo era un gran maestro. Y a pesar de que los coléricos son... a veces se pueden caracterizar por su poca paciencia, porque ellos son tan en su mundo, en su rapidez, en su inteligencia, en su practicidad, que a veces la paciencia es algo que ellos tienen que trabajar mucho. Y nos recordamos cómo Pablo toma este siervo suyo, o amigo, o casi como hijo, que es Timoteo, y toma el tiempo para enseñarle, Fer, y cómo le tiene paciencia, y cómo escribe estas 2 cartas, y cómo lo anda con él, y viaja con él, y le da recomendaciones, y le dice, y entonces veo aquí yo que usualmente los coléricos suelen ser impacientes, pero cómo esta impaciencia se transforma en el amor que él pudo recibir primero de Dios, y después le pudo, parece que él no tuvo hijos biológicos, pero consideraba a Timoteo como su hijo, y hasta a veces le habla de una forma tierna, y o sea, es algo que un colérico sin Dios no puede hacer, pero él pudo tener esta ternura de llamarle como hijo, ¿verdad? De ser como un padre para él, porque había experimentado él mismo el amor del Padre. Y cuando tú experimentas el amor del Padre, la verdad yo creo que es el parteaguas de la transformación que tú puedes tener. Y en este ejemplo de Pablo lo vemos tan
tan gráfico, tan palpable, o sea, no hay lugar a dudas que él era uno antes de Jesús y otro después de él, ¿verdad? Así es. Sí, Ley, la verdad es que hay mucho que aprender de Pablo, y uno de los aprendizajes que tocó mi corazón y que puedo destacar de su vida es que él nos enseña que él vivió de acuerdo al propósito que Dios le había dado, que él se desgastó en el cumplimiento de su propósito. La Biblia nos habla que Pablo fue a muchos lugares, y vi los mapas de los lugares a los que fue y me di cuenta que eran largas distancias que él recorrió. Y yo pensaba y bueno, la Biblia nos enseña que él lo hace porque él tenía un deseo ferviente en su corazón de que la gente conociera a Cristo. Y me encanta eso de Pablo porque siempre tenía fija su meta, y de hecho él lo escribe en una de sus epístolas, dice: peleé la buena batalla, terminé la carrera, mantuve mi fe. Al final de su vida, sí. Y esto me encanta porque me hace a mí pensar que Dios quiere que nosotros tengamos metas y propósitos en la vida, y que no solo algo que trate sobre nosotros, sino que, como decíamos, algo más grande, y que por eso Dios transforma nuestro temperamento, transforma nuestro ser, para que vivamos su propósito. Y me encanta porque la vida de Pablo nos enseña que él se desgastó, que él dio todo por cumplir el propósito que Dios le había otorgado. Y eso me ayudó a mí a reflexionar y decir, a ver, ¿cuál es tu propósito, Fer? ¿Para qué te vas a desgastar para Dios? Y me ayudó a darme cuenta que una vida con metas y con un propósito dado por Dios es una vida con mayor sentido, es una vida con mayor gozo, es una vida que no da lugar al desánimo ni a la apatía. De hecho, algunos estudios dicen que la falta de metas es la causa de muerte de muchos jubilados. No es que tuvieran una mala salud, sino que dejaron de trabajar y dejaron de encontrar sentido a su vida, propósito. No fue un problema precisamente, como decía, de salud, sino de mala visión. Entonces, pues quiero invitarte a que si en algún punto tú has llegado a lidiar con el desánimo, con la apatía, con la pereza, con el cansancio, que puedas establecerte hoy algunas metas, sana, corto, mediano, largo plazo, pero que decidas que tu vida va a tener un propósito más allá de ti, un propósito más allá de satisfacer tus deseos, tus gustos, sino que puedas decir, voy a entregar mi vida con el propósito de bendecir a las personas que me rodeen, con el propósito de agradar a Dios. Y te aseguro, porque lo dice Pablo y eso tocó mi corazón, te aseguro que eso hará tu vida más plena. Así es. Y como siempre hemos dicho, nuestro propósito como podcast, nuestro propósito de hacer estos estudios es invitarte a que tú como Pablo tengas un cambio de vida. Pero es un cambio para bien, ¿verdad? Es un cambio hermoso, es un cambio de encontrarte en una relación íntima, personal, cercana, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Señor Jesús. Entonces, yo no sé si nos estás viendo por primera vez, veo aquí a algunas amigas conectadas y les mando un beso a las que puedo ver por acá, pero si tú nunca has tenido esta cercanía o este encuentro con Jesús, hoy puede ser el día que tú le abras el corazón a Jesús y que le digas, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor puedes identificarte con Pablo y decir, yo tengo este temperamento, pero no me gustan algunos rasgos que yo tengo y yo quiero, Señor Jesús, que tú me transformes. Y a eso vino el Señor Jesús. Él dice que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, a darle vida a los que estaban muertos, ¿verdad? A darle luz a los que no veían. Entonces, a lo mejor tú sientes que algo falta en tu vida y ese algo es más bien un alguien. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. De todo nuestro corazón, Fer y yo te queremos invitar a que tú puedas hacer de Jesús hoy tu amigo, que tú le digas, Jesús, quiero tenerte en mi vida. A ver, voy a ver los demás podcasts que dicen, ¿no? O a ver, de veras, por medio de esta oración, orar, ya dijimos que es hablar con Dios, y que ahí en el lugar donde tú estés, en tu casa, le digas, Jesús, entra a mi vida, quiero tenerte cerca, quiero conocerte. Y puedes empezar a leer tu Biblia, a orar, puedes acercarte a nosotros por mensaje, por Messenger, en nuestra página en YouTube o en nuestro perfil de Facebook. Estamos para ayudarte. Y si tú quieres conocer a Dios, estás a un clic de conocerlo, ¿verdad? Pregúntanos, interésate, podemos ayudarte, y de veras que nuestro deseo es que tú puedas experimentar este cambio para bien, como lo experimentó
Pablo, de una manera tan increíble que él tuvo un propósito, una vida fructífera, una vida plena y una vida no sin problemas, pero sí feliz, gozosa, y es lo que Dios quiere para nosotros. Así que esta es nuestra invitación y queremos pues decirte, hay mucho material, muchos episodios, llevamos un año y pico, casi un año y medio de podcast, entonces semanalmente hacemos capítulos, los puedes encontrar en YouTube, los puedes encontrar en nuestro perfil en Facebook, repásalos, contáctanos, de veras queremos ayudarte y estamos aquí para esto. Entonces pues vamos a despedir el capítulo, Fer. Fue un capítulo y un podcast, un episodio muy padre, y te queremos dejar con esto, ¿verdad? Sea como sea, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere transformar cualquier temperamento que seas. Platícanos cuál eres, pero Dios quiere transformarte para cambiar para bien, para ser más plena, más feliz. Entonces nos despedimos, chicas. Gracias a todas nuestras amigas que se conectaron, son varias, les mandamos saludos a todas. Cris está acá, esta otra amiga, ¿verdad? Está Silvia, Yola Mundo, Bere, estaba otra Vero, Elizabeth, Paticida, Cristi Acevedo, Cris por supuesto, y muchas otras amigas más. Les mandamos un saludo, gracias por vernos, las queremos mucho y nos vemos primeramente Dios en 8 días en un podcast más. Nos vemos. Dios te bendiga.